El Palacio Real de Madrid es la residencia oficial del Rey de España. Los actuales reyes no habitan en él, por lo que es utilizado para ceremonias de Estado y actos solemnes. Tiene una extensión de 135.000 metros cuadrados y 3.418 habitaciones. Es el Palacio Real más grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo. Alberga un valioso patrimonio histórico-artístico. Las salas de Estado y las colecciones artísticas están abiertas a las visitas. Es conocido como Palacio de Oriente. Fue construido por orden de Felipe V sobre el solar dejado por el Real Alcázar, destruido por un incendio en 1734. Tanto los cimientos del antiguo Alcázar como algunas de sus estructuras fueron utilizadas para la construcción del nuevo palacio. Comenzó a construirse en 1738. Intervinieron distinguidos arquitectos españoles como Ventura Rodríguez. A él se debe la configuración de la Real Capilla. Francesco Sabatini se encargó de la conclusión del edificio, así como de obras secundarias de reformas, ampliaciones y decoración. Carlos III fue el primer monarca que habitó de forma continua el palacio. El último monarca que vivió en el palacio fue Alfonso XIII. Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, también habitó en el mismo, ocupando las habitaciones que antes había ocupado la reina María Cristina, siendo el último jefe de Estado que lo hizo. Durante este periodo fue conocido como Palacio Nacional. Hay una sala al lado de la Real Capilla que se conoce por el nombre del despacho de Azaña. El interior del palacio destaca por su riqueza artística, tanto en lo que se refiere al uso de toda clase de materiales nobles en su construcción, como la decoración de sus salones con obras de arte de todo tipo, con pinturas artísticas de la importancia de Caravaggio, Velázquez, Goya. Otras colecciones destacables que se conservan son las de armería real, porcelana, relojes, mobiliario y platería. El Palacio Real recibe más de 1,5 millones de visitantes al año, siendo el séptimo monumento más visitado de España. El incendio parcial del Alcázar en la Nochebuena de 1764 fue la excusa para demolerlo casi por completo y construir un nuevo palacio de acuerdo al gusto de la época y la nueva dinastía. Para evitar futuros incendios, el nuevo palacio sería fabricado con granito y piedra, con cubiertas abovedadas, limitando el uso de madera únicamente en la carpintería y alguna estructura de cubierta. Carlos III, a la muerte de su hermano en Madrid, abandonó el reino de Nápoles y se instaló en Madrid como nuevo rey de España. La moda, que en Italia avanzaba hacia el nuevo clasicismo, influyó al rey, que decidió retirar en 1760 todas las esculturas de la cornisa que fueron almacenadas, hasta que a partir del año 1787 comenzaron a distribuirse por jardines y parques españoles. El hundido grupo, concebido para ser visto de lejos y alguna vez criticado, presentaba un aire barroco, con variedad de posturas y vestimentas. Fernando VII, que estuvo muchos años en Francia, en la Guerra de la Independencia, inició una nueva remodelación de la decoración del palacio en el siglo XIX,
El objetivo de esta reforma era convertir el anticuado edificio construido en la italiana en el moderno palacio al estilo francés. Este cambio decorativo propició la fundación del actual Museo del Prado. El rey quería decorar sus salones con colgaduras de sedas a la moda francesa, para lo cual retiró numerosos cuadros antiguos que quedaron almacenados. Sería su esposa, Isabel de Braganza, la que impulsó la recuperación de muchos cuadros para el futuro museo. Posteriormente, el nieto de Fernando VII, Alfonso XII, siguiendo la tradición de acomodarse al gusto imperante, trató de convertir el palacio en una residencia al estilo victoriano. Las obras fueron dirigidas por el arquitecto José II de Lema y consistieron en transformar habitaciones, la sustitución de pavimentos de mármol por parquet y la adición de mobiliario de la época. Las restricciones efectuadas durante la segunda mitad del siglo XX tuvieron que ser hechas por los daños causados durante la Guerra Civil, para instalar o reinstalar nuevos conjuntos decorativos y sustituir los entelados de las paredes dañados por las reproducciones fieles al original. La Real Biblioteca alberga unas 300.000 obras impresas entre fondos antiguos y modernos, unos 5.000 manuscritos, con 37.000 piezas de texto manuscrito. La Real Botica fue fundada durante el reinado de Felipe II, que se convirtió en un apéndice de la Casa Real, con la orden de abastecerla de medicamentos, función que continúa en nuestros días. La Real Farmacia existió como museo desde 1964 hasta 2014. La Real Almería, considerada como una de las mejores del mundo, está formada por piezas que van desde el siglo XV en adelante. Son de destacar las piezas de torneo realizadas para Carlos V y Felipe II por los principales maestros armeros de Milán y Augsburgo. Las reales cocinas, abiertas al público en 2017, se construyeron, como el resto del palacio, en 1737, siendo renovadas en 1861. Ocupan 2.000 metros cuadrados y ofrecen una exposición de 2.625 objetos. La planta alta se encuentra la escalera principal, decorada con frescos de Giaquinto. Esta escalera fue diseñada por Sabatini y reformada durante los primeros años del gobierno de Carlos IV. La decoración de la bóveda con lunestos, con grandes óculos de iluminación, en parte del programa iconográfico, es de exaltación de la monarquía española. El Salón de Alabarderos, concebido como salón de baile o comedor de gala, Carlos III lo convirtió en salón de los guardias que custodiaban el recinto. La decoración está basada en un escueto orden de pilastras toscanas y ramas de laurel hechas en estuco. Fue objeto de reformas en 1857. Destaca en esta sala la pintura al fresco que adorna sus bóvedas y a las pinturas de carácter mitológico, como Eneas conduciendo al templo de la inmortalidad por sus virtudes y victorias, y Venus encomendando a Vulcano que forje las armas para Eneas. El Salón de las Columnas es la estancia que presenta un orden de pilastras lisas realzado con columnas adosadas de fuste estriado coronadas por capiteles con la representación del toisón de oro. Giaquinto fue el responsable de la decoración pictórica en la bóveda con el tema del nacimiento del sol,
bajo el cual se puede ver el triunfo de Baco. Sobre la puerta de entrada, desde el Salón de Alabarderos, se representa la majestad de la corona española. La Cámara de Gasparín. Su decoración data del reinado de Carlos III y está considerado uno de los más hermosos salones de palacio y ha llegado hasta nuestros días prácticamente sin ninguna reforma. Es el lugar donde el rey se vestía en presencia de la corte según la costumbre de la época. En fecha reciente, la seda de las paredes hubo de sustituirse por su mal estado. Si bien los bordados se cosieron sobre el nuevo tejido. El gabinete de porcelana fue decorado en la época de Carlos III, influenciado por las construcciones similares que llevó a cabo como rey de Nápoles y Sicilia. Para su construcción se colocaron bastidores donde se sujetaban las placas de porcelana. El pavimento de esta sala es uno de los más bellos elementos decorativos, compuesto por una elegantísima tracea de mármoles en colores, y en invierno se cubre con una alfombra de lana que simula los motivos representados en el mármol. El Salón del Trono. Este recinto no ha cambiado de función en toda su historia. Conserva toda su decoración original y se terminó en 1772. La bóveda es con seguridad la más bella del palacio. El efecto que produce la pintura y la escultura que la rodea alcanza un gran espesor. El gran fresco pintado en las columnas representa la grandeza y el poder de la monarquía española. El trono se contempla custodiado por Apolo y Minerva, así como representaciones de las virtudes. La glorificación de la monarquía y el soberano reinante es el tema total del conjunto, muy destacada en la zona del zócalo de forma realista y variada que muestra alegorías de diversas regiones y posesiones españolas, con sus atributos característicos. Destaca el terciopelo de la colgadura, tejido de Génova de color rojo carmesí, bordado con hilos de plata sobre dorada. El tejido que tapiza las paredes es reciente en sustitución del terciopelo original, que se había deteriorado, si bien se ha transferado a él los bordes originales. La Real Capilla es uno de los puntos más interesantes desde el punto de vista arquitectónico en todo el palacio. Fue realizada entre 1750 y 1759. La planta es de tipo elíptico, estando coronada por una cúpula de media naranja. A cada uno de los ángulos que se describe en la planta representa pilastras negras que imitan el mármol. Se encuentra adosada una columna de mármol negro hasta un total de 16. Estas columnas están coronadas con capiteles de estilo dorado. La sala de la corona, situada en la hasta entonces cámara de la reina María Cristina, se trata de una pieza decorada con tapices representando las 4 estaciones, con motivo de la proclamación de Felipe VI como rey de España. En 2014, la sala se remodeló para albergar los símbolos de la monarquía constitucional. Aquí se exponen la corona y el cetro, perteneciente a las colecciones reales, que nunca se habían mostrado al público. En el palacio se guarda el cuarteto de los Stradivarius palatinos, el conjunto más importante del mundo de instrumentos realizados por el famoso luthier Antonio Stradivari, compuesto por 2 violines, una viola y un violoncelo,
que debido a su ornamentación son denominados los Stradivarius decorados. Además, también se guarda otro violoncelo del mismo autor dotado en 1700. Los instrumentos fueron adquiridos por Carlos IV en 1775. Hay una colección de relojes, considerada la mayor y mejor colección de relojes de España. También es una de las principales del mundo. La importancia de la colección radica sobre todo en relojes de la época rococó, construidos para Fernando VI por el relojero suizo Jacques Drock. El reloj denominado el Calvario del siglo XVII, construido en Nuremberg, era el más antiguo, mientras que la existencia de un gran número de relojes de época imperia se debe a su afición de estos instrumentos por Carlos IV. También es destacar por la riqueza de materiales usados para su elaboración, como oro, plata o marfil. Un reloj, regalo del presidente de Perú al rey Alfonso XIII en 1906, está construido en 1878. La colección de tapices está considerada como una de las principales colecciones del mundo. Se compone fundamentalmente de paños fabricados en Bruselas entre el siglo XVI y la fabricación de la Real Fábrica de Tapices en Madrid, ya que en el siglo XVIII, sobre cartones de Francisco de Goya, son de destacar los tapices que se encuentran cubriendo las paredes del comedor de gala. En orfebrería, a diferencia de otras casas reales europeas, los monarcas españoles no tuvieron joyas vinculadas a la corona, sino que las mismas fueron repartiéndose en herencia y dispersándose como consecuencia de guerras y exilios. Tal fue el caso de la perla peregrina y el diamante del estanque. Aún así, se conservan en el palacio muestras muy importantes de orfebrería y platería. Las piezas más valiosas corresponden a una parte del tesoro de Guadalajara, que originalmente fue un regalo a la reina Isabel II. De esta época es también el conjunto de las alhajas de la Virgen de Atocha, coronas o cuajadas de brillantes y topacios de gran tamaño. Destacan, asimismo, una arqueta que perteneció a la infanta Isabel Clara Eugenia, delicado trabajo renacentista, decorado con entalles y camafeos.